Quisiera tener una breve meditación con cada uno de nosotros. Para eso quisiera leer un versículo que se encuentra en la carta de apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6 y el verso 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Sabemos que la cruz del Señor Jesucristo nos habla de muchas cosas, pero en esta mañana yo quisiera mencionar tan solo 4 de ellas. En primer lugar, la cruz del Señor Jesucristo nos habla del gran amor de Dios hacia cada uno de nosotros. En Jeremías 31:3 leemos: con amor eterno te he amado, y hacia ti he extendido mi misericordia. El salmista David, cuando leemos el Salmo 8, dice: cuando yo levanto mis ojos y miro el sol, la luna, las estrellas, y miro a mí, digo, ¿qué es el hombre que tú tienes de él memoria? Pero Dios no solamente tiene en nosotros memoria, Él nos amó, y el objeto, la demostración de este amor encontramos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios consiste en esto: no que nosotros amamos a Él, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo, el Señor Jesucristo. En segundo lugar, la cruz del Señor Jesucristo nos habla del perdón de Dios. La Biblia nos dice, yo creo que es la palabra del Señor, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la paga del pecado? La Biblia nos dice, Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. El hombre, en primer lugar, murió espiritualmente, perdió el contacto con Dios. En segundo lugar, también muere físicamente. Pero así como la paga del pecado es muerte, el castigo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice apóstol Pablo también en la carta de los Romanos: mas Dios ofrece su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿cómo podemos obtener ese perdón? Leemos en 1 Juan capítulo 1, verso 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Yo experimenté esto en mi vida. Recuerdo aquel momento cuando comprendí mi situación, reconocí que soy pecador, abrí mis labios, pedí al Señor el perdón, es decir, confesé mis pecados. Y Él entró en mi vida con su Santo Espíritu y hoy puedo vivir para su eterna causa. Por eso dice el apóstol Pablo cuando leemos en Romanos capítulo 10, los versos 9 y 10. Pero si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación.
Gracias a Dios por ese gran amor demostrado hacia cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Él murió en la cruz por tus pecados. En tercer lugar, la cruz nos está hablando de nuestra comunión con Dios. La Biblia nos dice que el pecado hizo una separación. Apóstol Pablo dice que hizo una pared entre Dios y el hombre. El hombre perdió el contacto con Dios, la comunión con Dios. ¿Quién podía realmente restaurarnos? ¿Quién podía devolver a nosotros esa comunión? Tan solo el Señor Jesucristo. Quiero presentar un ejemplo, tal vez eso sea más claro. En una ciudad vivía un matrimonio, ellos tenían un solo hijo, y sabemos si en el hogar hay un solo hijo, los padres lo dan todo el cuidado. Fue a la universidad, pero allí estando en la universidad se conoció con malos amigos y comenzó a andar por malos caminos. La mamá de ese muchacho era creyente, y entonces el padre le llamó, lo advirtió para que deje sus malos caminos, pero él no obedeció. Llamó por segunda vez el padre y dijo: mire, hijo mío, aquí en nuestro hogar estas son las reglas, si no, ahí está la puerta. Y el hijo se enojó y se fue. La madre por mucho tiempo estaba orando por el hijo y luego se enfermó. Estaba muy mal, sentía que iba a morir. No pidió a su esposo porque pensaba tal vez no lo va a hacer, pero pidió a una vecina que venía a visitar siempre que ella comunique a su hijo, porque ella en su vida quería ver todavía a su hijo y así poder partir tranquila. La vecina lo hizo todo lo posible, el hijo llegó a la casa de la vecina lo trajo ahí donde estaba su mamá postrada. Cuando entraron en la pieza, el esposo estaba a un lado, él entró a otro lado, saludó a la madre miró y dijo: hijo, has hecho bien en venir. Y luego extendió sus manos y con una mano tomó la mano de su esposo, del padre, con otra mano tomó la mano de su hijo y comenzó a orar, diciendo: Señor, yo te pido para que tú tengas misericordia de mi hijo y también de mi esposo, que ellos te conozcan a ti. Pero mientras oraba, estaba juntando los brazos. Y luego de terminar su oración, puso los brazos de ellos con sus brazos en el pecho y cayó. De pronto, ella murió, pero el hijo en esos momentos corrió donde estaba el padre, lo abrazó y dijo: papá, perdóname lo que hice, lo que fui. Quiero creer en ese Jesús que ha creído en mi mamá. Y el padre dijo: hijo mío, yo también, no solamente quiero creer, quiero morir como murió nuestra madre. Lo que pasó en la cruz. El Señor Jesús, cuando estaba muriendo por nosotros, podíamos decir que Él con una mano tomó a Dios Padre, con otra mano nosotros los hombres pecadores, y estaba muriendo por nosotros diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y allí realmente nos dio la redención, reconcilió con su Padre Celestial. Por eso estamos seguros en el Señor Jesucristo. Él perdonó nuestros pecados, como leemos en Hebreos capítulo 10 y el verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados de la humanidad, se sentó a la diestra de Dios Padre. Y por último, la cruz del Señor Jesucristo nos habla de aquel reino y que nosotros vamos a estar participando con nuestro Señor allí en la gloria celestial.
Mismo Señor Jesucristo, cuando leemos en Juan capítulo 1 y el verso 12, había dicho: más a todos aquellos que le recibieron por la fe, Él les dio el privilegio, la autoridad, para que ellos puedan ser hechos hijos de Dios. Y luego Juan 14 dice: no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre hay muchas moradas preparadas para cada uno de aquellos que han creído en el Señor Jesucristo como su único y todo suficiente Salvador. Cuando leemos en Efesios capítulo 2, el verso 4 al 7, apóstol Pablo dice: pero Cristo, por la fe en Él, nos hizo reconciliar, nos hizo resucitar y ya nos hizo sentar en los lugares celestiales. Hay un lugar preparado para ti, donde no hay preocupación, donde no hay angustia, donde no hay tristeza, donde no hay muerte, porque no entrará ningún virus en aquel lugar, sino gozo, paz, dicha allí en el cielo. Y ese lugar te está esperando. Aún la palabra del Señor, el Señor a través de su palabra una y otra vez dice: bienaventurados aquellos que creen en Él, bienaventurada es la muerte de ellos, porque van a un lugar de descanso. Y nosotros, aquellos que hemos conocido, alabemos al Señor, descansemos en el Señor. Él es nuestra única esperanza. Pero aquellos, si tú todavía no has hecho, tienes la oportunidad. Tal vez Dios hoy te da esa oportunidad. Tienes que reconocer tu situación. Tienes que confesar tus pecados. Y tienes que abrir tu corazón y aceptar al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y tu único y todo suficiente Salvador. Aquellos que hemos hecho, luego al final vamos a ser partícipes de esta mesa del Señor. Mi deseo es que el Señor les bendiga. Vamos a seguir escuchando lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. A Él sea la gloria por siempre. Amén.